Hola, soy el detective Rex y estás en el Rexcast. El caso de hoy es una historia de venganza tan impactante que cambió para siempre la vida de una familia. Una suegra que fue humillada por su propia nuera el día de la boda de su hijo. Pero lo que la nuera no sabía era el secreto que guardaría esta mujer. ¿Preparado para una historia que te dejará sin palabras? Entonces dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás escuchando, porque esta historia necesita ser compartida. Ahora, vamos a escuchar a nuestra invitada de hoy, doña Matilde. El micrófono es suyo. Gracias, detective Rex. Mi nombre es Matilde. Tengo 67 años. Y lo que voy a contarte hoy es una historia que jamás pensé que tendría que vivir. ¿Has sentido alguna vez que la persona que más amas en el mundo te traiciona de la manera más cruel? Pues eso es exactamente lo que me pasó hace 2 años, cuando mi propia nuera decidió destruir la relación con mi hijo y conmigo de la forma más despiadada que puedas imaginar. Pero te aseguro una cosa, detective Rex. Esta historia tiene un final que ni ella ni nadie se esperaba. Esta es mi historia de cómo mi nuera Romina creyó que podía humillarme y controlar mi vida, sin saber que estaba jugando con fuego. Todo comenzó hace 3 años cuando mi hijo Ricardo, mi único hijo, el amor de mi vida, conoció a Romina en una conferencia de trabajo. Yo era una mujer viuda desde hacía 15 años. Había criado a Ricardo completamente sola después de perder a mi esposo en un accidente. Trabajé día y noche, construí un imperio hotelero desde cero, todo para darle la mejor vida posible. Ricardo era mi mundo, y cuando él me presentó a Romina, yo quería amarla como a la hija que nunca tuve. Pero desde el primer momento, algo en sus ojos me decía que las cosas no serían tan simples. Romina era hermosa, inteligente, carismática, pero había algo en su forma de mirarme que me incomodaba profundamente. Era como si estuviera evaluándome, calculando cuánto podía obtener de nuestra familia. Al principio pensé que eran solo mis inseguridades de madre protectora, pero con el tiempo, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Romina tenía una manera muy sutil de alejar a Ricardo de mí. Cuando yo los invitaba a cenar, ella siempre tenía una excusa. Era como una guerra silenciosa, y lo peor de todo es que Ricardo no se daba cuenta de nada. Durante los primeros 2 años de su relación, yo traté de ser la suegra perfecta. Les regalé unas vacaciones en Europa, les ayudé con el enganche de su apartamento, incluso le conseguí a Romina un trabajo mejor pagado a través de mis contactos empresariales. Pero nada era suficiente para ella. Cada gesto de amor que yo hacía hacia ellos, Romina lo interpretaba como una invasión a su privacidad. Y Ricardo, mi pobre Ricardo, estaba tan enamorado que no podía ver lo que realmente estaba pasando. Pero ¿sabes cuál fue el momento que cambió todo para siempre? El día que Ricardo llegó a mi casa con un anillo de compromiso en su bolsillo. Estaba tan feliz, tan emocionado, que mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Mi hijo se iba a casar, iba a formar su propia familia, y yo pensé que finalmente Romina y yo podríamos empezar de nuevo como madre e hija. Qué ingenua fui al creer eso. Durante los primeros meses de planeación, todo parecía ir bien. Elegimos el lugar, un hermoso hotel de 5 estrellas en la costa, contratamos al mejor catering de la ciudad, seleccionamos las flores, la música, cada detalle era perfecto. Yo estaba viviendo un sueño, viendo a mi hijo tan feliz, participando en la organización de su boda. Pero conforme se acercaba la fecha, Romina empezó a comportarse de manera extraña. Se volvió más controladora, más exigente, y empezó a tomar decisiones sin consultarme, a pesar de que yo estaba pagando todo. Un día, 2 meses antes de la boda, Romina llegó a mi casa con una lista de invitados que me dejó helada. Había eliminado a todos mis amigos cercanos, a mis primos, incluso a mi hermana, con la excusa de que querían una boda más íntima. Cuando le pregunté por qué había sacado a mi familia de la lista, me dijo que era su día especial y que tenían derecho a decidir quién iba y quién no. Ricardo, como siempre, apoyó a su futura esposa sin cuestionarla. Faltando una semana para la boda, cuando todos los pagos ya estaban hechos, Romina llegó a mi casa y me dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Matilde, Ricardo y yo hemos decidido que sería mejor si no vienes a la boda. ¿Puedes imaginar lo que sentí en ese momento? Era como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. No ir a la boda de mi propio hijo, la boda que yo había planeado y pagado completamente. Le pregunté si era una broma de mal gusto, pero la frialdad en sus ojos me confirmó que hablaba completamente en serio. Me explicó que yo era demasiado controladora y que mi presencia arruinaría su día perfecto. Cuando le pregunté dónde estaba Ricardo, me dijo que él había aceptado su decisión porque un esposo debe poner a su esposa por encima de todo y todos. Mis piernas temblaron, mi voz se quebró, y por primera vez en mi vida adulta,
me sentí completamente derrotada. Esta mujer había logrado lo que jamás pensé que alguien podría hacer: separar completamente a mi hijo de mí. Pero lo que Romina no sabía era un secreto que yo había guardado durante años, un secreto que estaba a punto de cambiar toda esta historia. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Me sentía traicionada, humillada, destruida emocionalmente. Durante 15 años había trabajado día y noche para darle todo a mi hijo, había sacrificado mi vida personal, había construido una fortuna pensando en su futuro, y ahora él me pagaba de esta manera. Pero conforme pasaban las horas, la tristeza empezó a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Verás, Detective Rex, hay algo que Ricardo nunca le contó a Romina sobre mí, algo que yo había mantenido en secreto durante años por humildad, y porque nunca quise que la gente se acercara a mí por mi dinero. Mi nombre completo es Matilde Hernández de Castellanos, y soy la propietaria de Hoteles Castellanos, la cadena hotelera más grande de toda Latinoamérica. 27 hoteles de 5 estrellas en 12 países diferentes. El hotel donde iban a celebrar su boda perfecta era mía. Durante años mantuve mi identidad empresarial separada de mi vida familiar. Cuando tenía reuniones de negocios, Ricardo pensaba que trabajaba como consultora independiente. Nunca quise que él creciera sabiendo que tenía esa fortuna, porque quería que se formara como un hombre trabajador y humilde. Pero ahora, gracias a la crueldad de Romina, había llegado el momento de que conocieran exactamente con quién se habían metido. A la mañana siguiente de esa conversación devastadora, tomé mi teléfono y llamé a Miguel, el gerente general del Hotel Castellanos Costa Azul, el lugar donde se celebraría la boda. Miguel, le dije con una voz que no reconocía como mía, necesito que canceles inmediatamente todas las reservaciones del evento de Ricardo Hernández programado para el próximo sábado. Miguel se sorprendió, porque él sabía que Ricardo era mi hijo, pero yo nunca le había explicado la situación familiar completa. Pero señora Castellanos, me dijo, la cancelación a esta altura genera penalidades muy altas, y además, todos los proveedores ya están confirmados. Haz exactamente lo que te estoy pidiendo, le respondí. Y asegúrate de que cuando llamen preguntando por qué se canceló todo, les digas que la dueña del hotel tomó esa decisión por motivos personales. Pero ¿sabes qué fue lo más doloroso de todo? No era solo la humillación de ser desinvitada de la boda de mi propio hijo. Era darme cuenta de que Ricardo había elegido a una mujer que era capaz de tratarme con esa crueldad. Era entender que todo el amor que yo le había dado durante años, todos los sacrificios que había hecho por él, no habían sido suficientes para que él me defendiera cuando más lo necesitaba. Pero si Romina pensaba que iba a destruirme y quedarse con todo lo que había construido, estaba muy equivocada, porque yo no era una anciana indefensa a la que podía manipular y humillar. Yo era una empresaria que había construido un imperio desde cero, una mujer que había enfrentado los desafíos más grandes del mundo corporativo, y había salido victoriosa. El miércoles de esa semana, 3 días antes de la fecha original de la boda, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Ricardo, desesperado, tratando de entender por qué el hotel había cancelado todas sus reservaciones. Mamá, me decía con la voz quebrada, no entendemos qué pasó. Nos dijeron que la dueña del hotel canceló todo por motivos personales. ¿Tú sabes algo? ¿Puedes ayudarnos? La boda es en 3 días, y no tenemos dónde hacerla. Lo que siguió fueron 48 horas de total desesperación para Ricardo y Romina. Llamaron a todos los hoteles de la ciudad, pero era temporada alta, y todos estaban completamente reservados. Intentaron conseguir algún salón de eventos, pero los lugares disponibles eran de muy mala calidad, nada comparado con la boda de lujo que habían planeado. Romina estaba histérica, Ricardo estaba devastado, y las familias de ambos lados no entendían cómo todo se había descontrolado de esa manera. El viernes por la noche, un día antes de la fecha original de la boda, Ricardo apareció en mi puerta llorando como un niño pequeño. Mamá, me dijo entre sollozos, no sabemos qué hacer. Hemos perdido todo el dinero, todos los invitados ya están aquí, las flores están pagadas pero no tenemos dónde ponerlas. Romina está tan estresada que dice que tal vez deberíamos cancelar todo y casarnos por el civil en el ayuntamiento. Fue en ese momento que me di cuenta de que había llegado la hora de la verdad. Había 2 caminos delante de mí, podía revelar mi secreto y destruir completamente a Romina, o podía perdonar y tratar de reconstruir nuestra relación familiar. Pero cuando le pregunté a Ricardo si su decisión de desinvitarme seguía en pie, cuando le pregunté si él realmente creía que yo era una figura materna tóxica como Romina le había dicho, su silencio me dio la respuesta que necesitaba. Mamá, me dijo finalmente, Romina cree que sería mejor si empezamos nuestro matrimonio sin conflictos familiares. Tal vez más adelante, cuando las cosas se calmen, podamos. No lo dejé terminar. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Ricardo,
le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Creo que tienes razón. Es mejor que empiecen su matrimonio sin interferencias de figuras maternas tóxicas como yo. Esa noche, después de que Ricardo se fue de mi casa más confundido que nunca, hice una llamada que cambiaría todo para siempre. Llamé a Patricia, mi abogada personal, y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para revelar mi identidad empresarial completa. Quiero que mañana por la mañana, Ricardo y Romina sepan exactamente quién soy, le dije. Y quiero que entiendan las consecuencias de haber tratado de humillarme de la manera que lo hicieron. A las 8 de la mañana del sábado, el día que originalmente iba a ser la boda de mi hijo, Patricia llegó a la puerta de Ricardo con un sobre manila que contenía todos los documentos legales que comprobaban mi identidad como propietaria de Hoteles Castellanos. Dentro del sobre también había una carta que yo había escrito durante toda la noche, una carta en la que le explicaba a mi hijo por qué había mantenido mi fortuna en secreto, por qué había decidido criarlo sin que supiera sobre el dinero, y por qué su decisión de desinvitarme había sido la traición más grande que podía haberme hecho. Cuando Ricardo abrió esa carta y leyó la verdad sobre quién era su madre realmente, cuando se dio cuenta de que el hotel donde habían planeado casarse me pertenecía, cuando entendió que todos los regalos que yo les había dado durante años representaban apenas una fracción insignificante de mi fortuna real, el mundo se le vino abajo completamente. Pero lo que más lo destruyó no fue saber sobre mi dinero, sino leer en mi carta que había decidido desheredarlo completamente. ¿Sabes lo que más me dolió escribir en esa carta, Detective Rex? No fueron las palabras sobre el dinero o sobre la herencia. Fue escribir estas palabras: Ricardo, tú eras mi mundo entero, mi razón de vivir, mi proyecto más importante. Durante 28 años te amé más que a mi propia vida. Pero cuando tuviste que elegir entre defenderme a mí o complacer a una mujer que me trataba con crueldad, elegiste lo segundo. Esa elección me dice que no eres el hombre que yo creía haber criado, y por lo tanto, no eres el hombre que merece heredar lo que construí con tanto sacrificio. Media hora después de que Patricia entregara esa carta, mi teléfono empezó a sonar de manera incontrolable. Era Ricardo, completamente histérico, gritándome que no podía creer lo que había leído, que por qué le había ocultado la verdad sobre mi fortuna, que cómo era posible que yo fuera dueña del hotel donde habían planeado casarse. Mamá, ¿fuiste tú quien canceló nuestra boda?, me preguntó con una voz que sonaba completamente quebrada. ¿Fuiste tú quien arruinó el día más importante de mi vida? No, Ricardo, le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Yo no arruiné nada. Ustedes dos arruinaron su propia boda cuando decidieron humillarme y excluirme de la vida de mi hijo. Yo simplemente les enseñé que las acciones tienen consecuencias, y que cuando lastimas a la persona equivocada, a veces las consecuencias son más grandes de lo que puedes imaginar. Pero la conversación que realmente quería tener no era con Ricardo, era with Romina. Porque ella había sido la arquitecta de toda esta situación. Ella había sido quien había manipulado a mi hijo para que me traicionara, y ella tenía que saber exactamente con quién se había metido. Así que le dije a Ricardo que pusiera el teléfono en altavoz para que Romina pudiera escucharme claramente. Romina, le dije con una voz que destilaba años de dolor contenido, ¿recuerdas cuando me dijiste que yo era una figura materna tóxica? ¿Recuerdas cuando decidiste que sería mejor si no iba a la boda de mi propio hijo? Pues quiero que sepas que acabas de aprender la lección más cara de tu vida. Acabas de descubrir lo que pasa cuando subestimas a una mujer como yo. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Podía escuchar la respiración agitada de ambos. Podía sentir su shock, su pánico, su desesperación absoluta. Finalmente Romina encontró su voz, y lo que me dijo me confirmó exactamente qué tipo de persona era realmente. Señora Matilde, me dijo con una voz que trataba de sonar dulce pero que temblaba de miedo. Nosotros, no sabíamos quién era usted realmente. Si hubiéramos sabido sobre su situación económica, obviamente las cosas habrían sido diferentes. Esas palabras fueron la confirmación final de lo que siempre había sospechado sobre ella. Romina no me había excluido porque fuera controladora o tóxica. Me había excluido porque pensaba que yo era una anciana común y corriente sin poder, sin recursos, sin la capacidad de defenderme. Si hubiera sabido sobre mi fortuna desde el principio, me habría tratado como a una reina. Pero ahora que sabía la verdad, quería arreglar las cosas no por amor o respeto, sino por puro interés económico. Pero la historia no terminó ahí, Detective Rex. Porque lo que pasó en los siguientes días fue aún más revelador. Ricardo y Romina no solo perdieron la boda de sus sueños, sino que perdieron mucho más que eso. Verás, cuando la noticia se filtró sobre quién era yo realmente, cuando la gente del círculo social de Romina se enteró de que había tratado de humillar a la propietaria de la cadena hotelera más grande de Latinoamérica, su reputación quedó completamente destruida. ¿Recuerdas que te dije que Romina trabajaba en turismo y eventos?
pues resulta que varios de sus clientes más importantes eran empresas que tenían contratos con mis hoteles. Cuando estos clientes se enteraron de la situación, decidieron terminar sus relaciones comerciales con ella, porque no querían problemas conmigo. En menos de una semana, Romina había perdido el 70% de sus clientes, y su empresa estaba al borde de la bancarrota. Pero eso no era todo. Ricardo trabajaba para una empresa de marketing que tenía hoteles castellanos como uno de sus clientes más grandes. Cuando el director de la empresa se enteró de que Ricardo era mi hijo y de lo que había pasado, lo llamó a su oficina para una reunión urgente. Ricardo, le dijo su jefe, no podemos permitirnos tener problemas con nuestra cuenta más importante. Creo que sería mejor si buscaras trabajo en otra parte. En una sola semana, tanto Ricardo como Romina habían perdido sus empleos, su reputación y su futuro económico. Pero lo más doloroso para mí no era verlos sufrir las consecuencias de sus acciones, era saber que mi propio hijo nunca había conocido realmente a su madre. Durante 28 años había vivido pensando que yo era una mujer común, trabajadora pero sin recursos especiales. Nunca había entendido la magnitud de los sacrificios que había hecho por él, nunca había valorado realmente todo lo que había construido para su futuro. 2 semanas después de la fecha original de la boda, Ricardo apareció nuevamente en mi puerta. Pero esta vez venía solo, sin Romina. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y se veía como un hombre completamente derrotado. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, he cometido el error más grande de mi vida. He perdido todo lo que realmente importaba por defender a una mujer que no valía la pena. Me contó que había comenzado a ver a Romina con otros ojos, que había empezado a recordar todas las veces que ella había sido cruel o manipuladora conmigo, todas las ocasiones en las que había tratado de alejarlo de mí. Me explicó que cuando perdieron sus trabajos y se quedaron sin dinero, la verdadera personalidad de Romina había salido a la luz completamente. Ella lo había culpado por todo lo que había pasado. Le había gritado que por su culpa habían perdido la oportunidad de vivir como millonarios, y finalmente le había dicho que no quería casarse con un hombre que había sido tan estúpido como para perder la fortuna de su familia. Se fue mamá, me dijo Ricardo. Romina me dejó, me dijo que yo era un perdedor, que había tenido todo en las manos, y lo había desperdiciado por ser un sentimental. Me dijo que no iba a quedarse con alguien que había elegido el orgullo por encima del dinero. ¿Y sabes qué, Detective Rex? En ese momento, por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio, porque finalmente mi hijo había visto la verdadera cara de esa mujer, pero perdonar no era algo que pudiera hacer de inmediato. Le dije a Ricardo que entendía que se había dado cuenta de su error, pero que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Le expliqué que no era solo el tema del dinero o la herencia, sino el hecho de que cuando más lo necesité, cuando una persona me estaba tratando de la manera más cruel, él había elegido no defenderme. Mira, hijo, le dije, durante toda tu vida traté de enseñarte valores como la lealtad, el respeto, la familia por encima de todo, pero cuando llegó el momento de poner esos valores en práctica, fallaste completamente. No solo me lastimaste a mí, sino que demostraste que no eres el hombre que yo pensé que había criado. Durante los siguientes 3 meses, Ricardo vino a mi casa cada semana. No venía a pedirme dinero ni a suplicarme que lo perdonara inmediatamente. Venía a hablar conmigo, a contarme cómo se sentía, a explicarme cómo había llegado a tomar las decisiones equivocadas. Poco a poco, empecé a ver un cambio en él. Empecé a ver al hombre que yo había esperado que fuera durante todos esos años. Mamá, me dijo una tarde de domingo mientras tomábamos café en mi terraza, sé que tal vez nunca puedas perdonarme completamente por lo que hice. Pero quiero que sepas que he aprendido la lección más valiosa de mi vida. He aprendido que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles. Y yo fallé en el momento que más importaba. Esas palabras, Detective Rex, fueron el comienzo de la sanación de nuestra relación, porque por primera vez desde que todo esto había empezado, sentí que estaba hablando con mi hijo real, con el hombre que yo había criado, no con la persona manipulada en la que se había convertido bajo la influencia de Romina. Hace 6 meses, exactamente un año después de la fecha original de su boda, Ricardo me dijo algo que cambió todo para siempre. Mamá, me dijo, no quiero que me devuelvas la herencia porque sienta que me la merezco. Quiero ganarme tu respeto nuevamente. Quiero demostrarte que soy digno de ser tu hijo, no por el dinero que puedas dejarme, sino por el hombre en el que puedo convertirme. ¿Y sabes qué hice, Detective Rex? Decidí darle esa oportunidad, pero no de la manera que él esperaba. Le propuse que viniera a trabajar conmigo en hoteles castellanos, pero empezando desde abajo. Nada de puestos ejecutivos, nada de oficinas lujosas, nada de privilegios por ser mi hijo. Le dije que si quería recuperar mi confianza, tenía que demostrarme que podía trabajar tan duro como cualquier otro empleado.
Ricardo aceptó inmediatamente. Empezó trabajando en mantenimiento en uno de mis hoteles, limpiando habitaciones, arreglando tuberías, haciendo todo el trabajo que la mayoría de la gente considera menor, pero lo hizo con una dedicación y una humildad que me sorprendieron completamente. Trabajaba 12 horas al día sin quejarse, llegaba temprano, se quedaba tarde, y trataba a todos sus compañeros de trabajo con un respeto que nunca había visto en él antes. Después de 6 meses trabajando en mantenimiento, lo transferí al área de atención al cliente. Después de otros 6 meses ahí, lo moví a administración, y ahora 1 año después, Ricardo es el gerente junior de uno de mis hoteles más pequeños. No porque sea mi hijo, sino porque se ha ganado cada promoción con trabajo duro y dedicación. ¿Y Romina? Bueno, las últimas noticias que tuve de ella fueron que había tenido que cerrar su empresa completamente, y ahora trabaja como empleada en una agencia de viajes pequeña. Se casó hace unos meses con un hombre mucho mayor que ella, alguien con dinero pero sin el amor que Ricardo le tenía. Cada vez que alguien me pregunta si siento lástima por ella, mi respuesta es siempre la misma. Ella eligió su camino cuando decidió que la crueldad era más importante que la bondad. Pero esta historia no termina con venganza, Detective Rex. Termina con algo mucho más poderoso. Termina con redención y perdón. Hace 3 semanas Ricardo vino a mi casa con una expresión que no había visto en su cara desde que era niño. Me dijo que había conocido a alguien, una mujer llamada Andrea que trabajaba como enfermera en el hospital local. Mamá, me dijo, esta vez quiero hacer las cosas bien. Quiero que la conozcas desde el principio. Quiero que formes parte de mi relación desde el primer día. Conocí a Andrea la semana pasada, y puedo decirte que es todo lo que Romina nunca fue. Es humilde, trabajadora bondadosa, y lo más importante me trata con el respeto y el cariño que merezco. Cuando le conté la historia de lo que había pasado con Romina, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Matilde, me dijo, no puedo imaginar cómo alguien podría tratar de esa manera a la mujer que le dio la vida a la persona que ama. Y hace una semana, algo increíble pasó. Ricardo vino a mi oficina en el hotel donde trabaja. Se arrodilló frente a mi escritorio, y me pidió perdón oficial y formalmente por todo lo que había hecho. Pero no me pidió que le devolviera su herencia o que lo perdonara por interés. Me pidió perdón porque realmente entendía el dolor que me había causado. Mamá, me dijo con lágrimas corriendo por su cara, no necesito tu dinero para ser feliz. No necesito tu herencia para tener una buena vida. Lo único que necesito es que me permitas volver a ser tu hijo. Lo único que quiero es que me des la oportunidad de demostrarte todos los días que soy el hombre que tú me enseñaste a ser. En ese momento, Detective Rex, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que cualquier venganza. Había recuperado a mi hijo real, al hombre bueno que siempre había estado dentro de él, pero que había estado oculto por la manipulación de una mujer egoísta. Había ganado la oportunidad de conocer realmente quién era Ricardo cuando no estaba bajo la influencia de personas tóxicas. Así que ¿sabes qué hice? Abrí la caja fuerte de mi oficina y saqué un documento que había preparado meses atrás. Era su testamento actualizado, donde lo nombraba nuevamente como mi heredero universal. Se lo entregué y le dije, Ricardo, esto nunca se trató del dinero. Esto siempre se trató del respeto, del amor y de los valores que traté de enseñarte durante toda tu vida. Ahora que has demostrado que realmente los entiendes, puedes tener todo lo que siempre fue tuyo. Pero la parte más hermosa de toda esta historia, Detective Rex, es que cuando Ricardo leyó ese testamento, no saltó de alegría por el dinero. Sus primeras palabras fueron, gracias mamá, por darme la oportunidad de ser el hijo que merezco ser. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. La semana que viene, Ricardo y Andrea van a anunciar su compromiso. Y esta vez, yo no solo voy a estar en la boda, sino que voy a ser la madrina de honor. Esta vez, vamos a celebrar en el hotel más hermoso de mi cadena, con toda mi familia presente, con todos mis amigos ahí para celebrar el amor verdadero. Y esta vez, cuando mi hijo diga sí, acepto, va a estar aceptando no solo a una mujer que lo ama, sino también el compromiso de ser para siempre el hombre que yo siempre supe que podía llegar a ser. ¿Sabes cuál es la lección más importante de toda esta historia? Que a veces las personas que más amamos necesitan tocar fondo para darse cuenta de quiénes son realmente. A veces, es necesario perderlo todo para entender el valor de lo que realmente importa. Y a veces, el amor verdadero significa permitir que las personas sufran las consecuencias de sus acciones, para que puedan aprender y crecer como seres humanos. Romina creyó que podía humillarme porque pensó que yo no tenía poder para defenderme. Ricardo permitió esa humillación porque perdió de vista quién era realmente su madre. Pero al final, ambos aprendieron que las acciones tienen consecuencias, que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, y que nunca debes subestimar a una mujer que ha construido un imperio con sus propias manos. Hoy, a los 67 años, puedo decir que soy una mujer completamente realizada. Tengo un imperio empresarial exitoso, tengo un hijo que me respeta,
y me ama verdaderamente, y voy a tener una nuera que me trata como merezco ser tratada. Pero lo más importante de todo es que tengo la tranquilidad de saber que nunca permití que nadie me faltara al respeto sin consecuencias, y que cuando alguien trató de destruir mi dignidad, les enseñé exactamente quién era yo realmente. Esta es mi historia. Detective Rex. Una historia sobre cómo una mujer que fue traicionada por las personas que más amaba, encontró la fuerza para defenderse, para enseñar lecciones valiosas, y finalmente para perdonar cuando el arrepentimiento fue genuino y el crecimiento fue real. Porque al final del día, el poder más grande que tenemos no es el dinero o la influencia, sino la capacidad de amar lo suficiente como para decir no cuando es necesario, y sí cuando es merecido. Increíble historia, doña Matilde, una demostración perfecta de que la dignidad y el respeto no se negocian, y que las lecciones más valiosas a veces llegan a través del dolor. Gracias por compartir con nosotros esta historia de injusticia, venganza y redención. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal porque tenemos casos igual de impactantes todas las semanas. Y comparte este episodio con al menos 5 personas que necesiten escuchar que nunca deben permitir que nadie les falte el respeto. Los comentarios están abiertos para que nos cuentes qué opinas sobre la decisión de doña Matilde. ¿Hizo lo correcto? ¿Fue demasiado dura? ¿O crees que Romina se merecía una lección aún más grande? Soy el detective Rex, hasta el próximo caso de nuestro podcast. Y quédate con 2 casos imperdibles más que vienen a continuación.